Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos a esta nuestra actividad en la que tenemos la presencia del profesor Eric Torrico, a quien saludamos y agradecemos por su disposición de acompañarnos, de colaborarnos una vez más. Ya realizamos una anterior tertulia con él y el día de hoy vamos a trabajar en torno a otro de sus documentos o textos que han sido elaborados por él y que se refiere a la propuesta de mirar desde la comunicación a las diferentes matrices y enfoques teóricos. Estamos con estudiantes de la materia de análisis transdisciplinario 3, que corresponde al quinto semestre del plan de estudios. Y en esta asignatura en particular, como comentábamos antes del inicio, es una materia en la que se articula aspectos metodológicos. En el caso metodológico hay un énfasis de abordar los estudios cualitativos y aspectos teóricos que nos llevan a revisar todos los planteamientos de las teorías de la comunicación que articulan o vinculan la relación entre comunicación, política y poder. ¿Sí? Para los estudiantes que están participando hoy, me permito presentar así de manera muy simple, muy sencilla al profesor Eric Torrico. El profesor Torrico tiene un doctorado en comunicación realizado en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Es director académico del área de posgrado en comunicación y periodismo de la Universidad Andina Simón Bolívar, docente, investigador de la carrera de comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Ha sido presidente entre el 2004 y 2009, si no estoy mal, Eric, de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Y ha publicado una diversidad de textos, libros, artículos, entre los cuales tenemos el que hoy día es el pretexto para hablar con Eric, ¿no? Entonces, estimado Eric, te damos la bienvenida. La dinámica de la sesión, como lo habíamos comentado, es escucharte una primera parte para ver el tema. A ver, creo que se ha desconectado Eric. Se salió. Sí, ¿no? Ok. Vamos a esperar a ver un momento. Voy a ver en el WhatsApp. Sí, vamos a esperar. Bueno, pero esta era la presentación de Eric para que ustedes conozcan con quién estamos trabajando. La verdad que Eric es uno de los bolivianos comunicólogos que más produce, más estudia, más trabajos tiene en el ámbito de la comunicación y teorías de la comunicación, ¿no? Voy a ver, me está escribiendo por WhatsApp. Un minutito, por favor. Por lo que me dice, no se había dado cuenta que estaba afuera. Simplemente dice, no los escucho. Está diciendo que no está en la sesión.
Mientras esperamos saber de resolver esto, les adelanto, habíamos quedado con Eric, que él va a hacer la presentación, la primera parte, y luego va a estar abierto a escuchar sus preguntas. Me estuvo preguntando sobre las temáticas que están trabajando y él mismo me sugirió que también podrían aprovechar de compartirle hacia el final, comentarles sobre sus trabajos, ¿no? Entonces, valdría la pena aprovechar este espacio. A ver, ¿qué me dice? Ahí volvió. ¿Aló, Eric? ¿Aló? Hola. Eh, ¿Aló? Hola, ¿Eric? hola Carlos. Hola. Ahora sí te escuchamos. Bueno, Te he escuchamos. puesto, he puesto el celular porque No no sé qué daba. pasó con la máquina. Sí, a ver, voy a probar. Bueno. Bueno, hemos aprovechado de todas formas, Eric, en hacer todo el preámbulo, la explicación con los estudiantes. Ellos ya saben cuál va a ser la dinámica. Y entonces hice también la presentación de tu currículum para que tengan conocimiento sobre ti. Y pues yo creo que aprovechando el tiempo para que no se nos vaya más, pues te doy la palabra inmediatamente a tiempo de agradecerte una vez más por todos estos apuros en los que te pongo, pero agradecer y apreciar el interés de estar acá con nosotros. Bienvenido, Eric. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los estudiantes que se han dado cita ahora para que conversemos un poco sobre estas cuestiones que a veces suelen ser extrañas, ¿no? Cuando hablamos de teoría, la vida parece complicársenos, pero hay que intentar más bien mirar esto de manera que encontremos en la teoría la posibilidad de utilizar una herramienta de orden intelectual que puede ayudarnos mucho en nuestra formación profesional, en nuestro posterior ejercicio profesional y en general creo que en la vida de cada quien en lo personal. Quiero empezar diciendo algo de la teoría, ¿no? Porque es obviamente nuestro marco general. Si, por ejemplo, nos ponemos a pensar en este momento lo que estamos haciendo, que se supone que es, voy a llamarle una conversación, es una conversación a distancia, es una conversación mediada por una tecnología y tiene un cierto orden de participación, ha de tener una duración. Bueno, lo que tenemos es una estructura en esta reunión. Eh, lo que estoy haciendo ahora es hablar, ¿no? Hablar supone un lenguaje y ustedes que están del otro lado, en este momento son receptores o pueden llamarse de otro modo, pero lo que están haciendo es eh, escuchar, entender idealmente, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta en todo lo que acabo de decir, hay una serie de conceptos. Podríamos decir que estamos aplicando la teoría para dar cuenta de lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos una conversación que establece una relación mediante la palabra y lo que se espera es que tengamos al final algún tipo de entendimiento sobre un asunto. Entonces, eso es lo que hace, en términos generales, la teoría, es
ejercicio de poner en conceptos una determinada realidad. O sea, podríamos definir entonces así muy rapidito la teoría como la traducción, ¿no ve? De un hecho, de un fenómeno, de un proceso real en conceptos. Y los conceptos vienen a ser unas representaciones, son unas representaciones simbólicas. Y ustedes toman la palabra representación y separan el, el prefijo re del resto de la palabra, le ponen un guioncito, ¿no? Decimos re, guión, presentación. Creo que se puede entender a veces de mejor modo que se trata de una especie de duplicación de la presencia, o sea, una representación hace presente algo que está ausente. ¿Sí? Es un juego de palabras este. Y cada concepto es una representación de algo que puede existir en la realidad concreta, en la realidad empírica, o puede existir en la realidad abstracta también, ¿no? En lo que llamamos la realidad formal, que es otra realidad conceptual. Entonces, por ejemplo, la comunicación es un proceso real, ¿no? En el que por lo menos dos personas se relacionan mediante la palabra o mediante alguna otra forma de expresión de ideas, de pensamientos, de sentimientos, bueno. Pero esos signos que usamos, que nos sirven para hacer esta relación, están siendo mecanismos de representación de algo más. La propia palabra comunicación, por ejemplo, es la representación simbólica de este proceso de interrelación entre dos o más personas, ¿no? Que intercambian signos. Entonces, no todas las palabras van a ser conceptos o van a tener una carga conceptual, pero creo que es relativamente sencillo darnos cuenta de que trabajar con conceptos no es algo que deba atormentarnos, ¿no? Que deba torturarnos, porque todos, todo el tiempo estamos de una u otra manera manejando términos que son conceptos también. Entonces, la teoría es una forma de apropiación intelectual de lo real y nos sirve para entender eso real, o sea, hay un nivel comprensivo en la teoría, y también nos sirve para dar cuenta de esa realidad que estamos entendiendo, o sea, para explicarla fundamentalmente. Y comprensión y explicación van a ser dos elementos fundamentales de todo trabajo de investigación. Las teorías pueden ser, si queremos, por su magnitud, por la cobertura que tengan, pueden ser generales, por ejemplo, cuando se ocupan de una zona de la realidad. En el conocimiento científico, académico, en la investigación lo que hacemos es intentar conocer la realidad, ¿no? O sea, no podemos conocer lo que no es real. Esa realidad en términos muy gruesos es una realidad física o natural, por una parte, que es la realidad que ya está dada, y tenemos otra realidad que es la social o sociocultural, que es una realidad construida, que la hacemos los seres humanos. No sé, a ver, para intentar aclarar un poco esto. Por ejemplo, desde la más remota antigüedad, los seres humanos se preocuparon por intentar comprender el universo. El universo es una realidad física dada, ¿no? Entender qué pasaba con el Sol, qué era el planeta Tierra, cómo es que había otros planetas, por qué la Tierra parecía que o estaba estática o más bien se movía. Han habido discusiones larguísimas por siglos para intentar tener una cierta comprensión cuerda y lúcida de todos estos fenómenos, ¿no? Que son naturales. Y todo eso que se ha ido produciendo como conocimiento más bien correspondía al ámbito de lo sociocultural y ha trabajado desarrollando teorías, ¿no? Por ejemplo,
la teoría geocéntrica, ¿no? Que decía que la Tierra era el centro del universo y el Sol y los otros planetas giraban alrededor de ella. Después de varios siglos se pasa a un entendimiento diferente, ¿no? Que es el de la teoría heliocéntrica, que nos sigue gobernando, que nos dice que es más bien el Sol el que está al centro del universo y la Tierra junto con los otros planetas giran alrededor. Bueno, pero entonces se han ido desarrollando teorías a partir de qué? De la observación, otro elemento indispensable de la investigación. Pero bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. Hay teorías entonces generales, unas teorías que hablan de lo físico, natural, y otras teorías que hablan de lo social. ¿Sí? Esto que mencioné de lo geocéntrico o lo heliocéntrico corresponde a la física. En cambio, en lo social vamos a tener teorías antropológicas, vamos a tener teorías sociológicas especialmente, y es entonces cuando aparecen otras denominaciones para las teorías en función, decía, de su magnitud, de su extensión, de su cobertura, y podríamos hablar en consecuencia de las teorías particulares, ¿no? Las teorías particulares van a referirse a áreas de estas dos grandes zonas que les he mencionado. Por ejemplo, en cuanto a la zona física o natural de la realidad, podría haber una teoría astronómica, podría haber una teoría biológica, o sea, como que vamos haciendo cortes en la totalidad de la realidad física. Lo mismo pasa en el lado de la realidad social. Entonces ya les mencionaba, por ejemplo, lo antropológico, lo económico, lo político, y obviamente ahí va a entrar también lo comunicacional. O sea, la teoría comunicacional ha de ser una teoría particular referida a un área, ¿sí?, de la zona social o sociocultural de la realidad. Y si hacemos si damos un paso más, hacemos un nuevo corte, podríamos pensar en que hay también teorías específicas, que serían aquellas teorías que se ocupan de segmentos o de temas dentro de las áreas que están recortadas en una de las zonas. No sé si me siguen el razonamiento, ¿no? O sea, lo macro es la zona. Tenemos una realidad global y esa realidad global la estamos dividiendo en realidad natural y realidad social, que serían sus dos zonas. Dentro de cada zona vamos a tener unas áreas. En el caso de la zona social o sociocultural, un área ha de ser el área comunicacional. Y dentro del área comunicacional vamos a poder hacer una segmentación, ¿sí?, por subáreas o por temas. Entonces, por ejemplo, si dentro de la comunicación queremos hablar de los medios masivos, estamos haciendo una segmentación. Si dentro de los medios masivos queremos hablar de la recepción de la televisión, por ejemplo, estamos trabajando un tema dentro del área comunicacional. Y las teorías entonces se van correspondiendo a eso, ¿no? A cuánto abarcamos de la realidad que estamos observando, de la realidad que estamos investigando, de la que queremos comprender, de la que queremos explicar. Y bueno, en relación a esto viene el planteamiento que yo hago en el texto de las matrices a los enfoques, ¿no? Y tiene que ver más o menos con esta clasificación de las teorías. Y yo parto de la idea de que la mayor parte de las teorías que hablan sobre comunicación son derivaciones, desprendimientos de las teorías que hablan de la sociedad, o sea, de las teorías sociales, de las teorías sociales generales. También podemos decir de las teorías sociológicas, ¿no? Hay en el esquema más clásico de la organización de las teorías, cuatro grandes teorizaciones sobre la sociedad, ¿no? ¿A qué se refiere esto?
son concepciones que diferentes autores han desarrollado sobre qué se entiende por sociedad, de qué está hecha esa sociedad, para qué sirve, cómo se estructura, cómo se desarrolla su dinámica, qué propósitos tienen sus componentes cuando se interrelacionan. Bueno, o sea, se trata de explicar así en abstracto qué es una sociedad, ¿no ve? Y hay diferentes maneras de comprender eso, porque obviamente se trata de elaboraciones intelectuales hechas por seres humanos. Y entonces los seres humanos tenemos puntos de vista. No hay en ningún caso teorías que sean únicas, que sean absolutas. Y bueno, estas teorías generales que hablan de la sociedad las estamos llamando matrices teóricas, ¿no? Utilizando un concepto que fue desarrollado por un filósofo de la ciencia que era Thomas Kuhn, ¿no? Que en los años 60 escribió un libro que se llama Las revoluciones, la estructura de las revoluciones científicas, donde habla de paradigma, pero después opta mejor por hablar de matrices. Y a mí me pareció que era más adecuado eso, ¿no? Usar este concepto de matriz para dar cuenta de una gran teoría que es capaz no solo de explicar una abstracción tan grande como la sociedad, ¿no? Sino que también es capaz de generar, por eso es buena la idea de matriz, ¿no? Es capaz de generar otras teorías. Es una especie de madre, ¿no? La matriz es una madre que tiene otras teorías hijas, ¿no? Y bueno, cuando las teorías generales sobre la sociedad son aplicadas al eh, área de la comunicación, lo que van a aparecer es lo que yo denomino los abordajes teóricos, ¿sí? Los abordajes teóricos van a ser entonces unas teorías más pequeñas, ¿no? No hablan de toda la sociedad, hablan de una de las dimensiones de esa sociedad que va a ser la comunicación, y son entonces acercamientos conceptuales que podemos hacer a los fenómenos que se desarrollan en nuestra área. Son modos de abordar los fenómenos que se desarrollan en nuestra área, que es la comunicación. Ahora, ¿cómo hacemos reconocible un área? Tiene que haber algún concepto central, tiene que haber una noción que funcione como núcleo, como eje. En nuestro caso, ese concepto, esa noción es comunicación. O sea, el área comunicacional se estructura en torno a este concepto central que es comunicación. Por lo tanto, necesitamos desarrollar alguna definición de comunicación, ¿sí? Y ahí han de volver a presentarse diferentes posiciones, porque no todos los autores van a coincidir y decir que comunicación es esto y todos estar ahí de acuerdo. Vamos a tener diferentes puntos de vista. Las teorías son, eso no hay que olvidarnos, siempre expresión de puntos de vista diferentes y en muchos casos antagónicos, polémicos, ¿no? Que se rechazan entre sí, ¿no? Pero en otros casos también hay teorías que se complementan. Bueno, entonces, las matrices son las concepciones generales teóricas sobre la realidad social, ¿no ve? Los abordajes son la aplicación de esas concepciones generales al estudio de nuestra área, al estudio de la comunicación. Y como ya les decía, si tenemos varias concepciones sobre la realidad social, entonces también vamos a tener varias maneras de abordar el campo de la comunicación. Y cuando ya estamos en el campo de la comunicación, vamos a poder desarrollar otras teorías más pequeñas a las que les denomino enfoques, ¿no?
porque se refieren a que hacemos en nuestra observación una determinada focalización, ¿sí? O sea, concentramos nuestro interés, concentramos nuestra atención en un segmento, como decía antes, o en un asunto, o en un grupo de asuntos determinados que corresponden a nuestra área. Entonces, por ejemplo, dentro de la comunicación podríamos hablar de las llamadas nuevas tecnologías, por decir algo. Estamos focalizándonos en eso, ¿sí? Podríamos centrarnos en el tema de nuestra coyuntura, y Carlos me decía que algunos de ustedes están planteándose trabajos sobre esto, ¿no? Podríamos pensar en la llamada comunicación política, podríamos pensar en la comunicación electoral, que serían focalizaciones, ¿sí? Dentro del área de la comunicación. Entonces, para hacer la investigación, la observación de estas partes, digamos, de la comunicación, necesitamos trabajar con algunos enfoques, ¿sí? Las teorías reproducen los intereses y las orientaciones de sus autores, y en esta secuencia que les planteo de matriz pasando a abordaje y después pasando a enfoque, los enfoques van a reproducir los intereses y las orientaciones que estén presentes en los abordajes, y los abordajes a su vez van a reproducir los intereses y las orientaciones que estén presentes en las matrices, ¿no? ¿A qué se refieren estas ideas de intereses y orientaciones? En líneas generales, a qué es lo que interesa, lo que resulta relevante, a qué se le otorga valor, por ejemplo, desde cada punto de vista. ¿Mm? Por ejemplo, en una determinada teoría, lo importante, lo relevante, puede ser el emisor. En otra teoría puede ser el receptor, en otra puede ser el contenido, en otra puede ser el efecto de ese contenido. Bueno, entonces, dependiendo del tipo de mirada teórica que se aplique, ha de haber un asunto, ¿sí?, que resulte priorizado para la observación, para la investigación y por lo tanto para la teorización, ¿no? Y cuando hablo de orientaciones estoy pensando en el para qué, en la finalidad, o sea, para qué una determinada concepción teórica se concentra en un determinado asunto. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Sí? Entonces, todas las teorías tienen eso, ¿no? Intereses y orientación. Les reitero, y no se olviden, toda teoría es un producto humano, es algo construido, por lo tanto es un constructo, ¿no? Este es un concepto que me gusta bastante porque es muy decidor de varias cosas, ¿no? Y toda teoría además siempre está socialmente situada, o sea, esto quiere decir que responde a una circunstancia. Las teorías no son atemporales y no son, en consecuencia, de validez universal automática. Las teorías han tenido que nacer en algún lugar a propósito de alguna motivación, con alguna persona que tiene sus propios valores, que tiene sus propios prejuicios, que tiene intereses o que responde a intereses de una institución o de una estructura mayor. Y entonces las teorías siempre son puntos de vista, ¿sí? No son totalizantes, aunque a momentos haya teorías que quieran hablar de la totalidad, que es algo un poco diferente. La teoría, en ese sentido, ha de condicionar la visión de quien la use. O sea, vamos a ver en la realidad aquello que la teoría que estamos manejando nos permite ver. ¿Mm? La teoría ha de condicionar los conceptos que manejemos. Por ejemplo, si para nosotros la comunicación es un proceso de transmisión,
si esa es nuestra idea, ¿no ve? O sea, y estamos haciendo énfasis en la unilateralidad de ese proceso, lo que vamos a encontrarnos en la realidad ha de ser eso. Vamos a decir que comunicación es todo aquel fenómeno donde se dé algo de transmisión. En cambio, si nos topáramos con algo que más bien está dando lugar a la interrelación, a la interacción, al intercambio, ese nuestro concepto, que es solo transmisivo, bueno, ya no tendría validez, no tendría utilidad. Ya no sería comunicación para nosotros ese otro fenómeno de ida y vuelta. ¿Sí? En ese sentido es que la teoría condiciona lo que vemos y lo que decimos sobre lo que vemos. Entonces, las teorías van a expresarse en una determinada terminología que se corresponda con la visión que está siendo sustentada. La teoría nos dice, por lo tanto, lo que es perceptible, de qué nos podemos ocupar, y nos dice lo que podemos señalar, lo que podemos expresar de eso que es perceptible. Y cuando esto lo utilizamos en particular en nuestro campo, en la comunicación, en el diseño de estrategias de intervención en la realidad, ¿no ve? La teoría también nos sirve para indicarnos qué se debe hacer en determinada situación o qué se puede hacer. O sea, por eso la teoría es muy importante, ¿no? Porque nos está dando sustento para entender los fenómenos de la realidad, para describirlos, para caracterizarlos, para clasificarlos, y nos está dando sustento para definir aquello que podemos hacer respecto de esos fenómenos que estudiamos, que observamos, que conceptualizamos. ¿No? Por eso es que podemos decir que toda teoría también es política, toda teoría de la comunicación, en general todas las teorías que hablan de lo social, de lo cultural, ¿no? Son políticas porque implican un determinado modo de ejercer el poder. ¿Cómo una teoría ejerce poder? En lo que acabo de decirles, en esta capacidad que tienen de condicionar nuestra percepción, nuestra mirada y nuestras posibilidades de expresión. Entonces es siempre muy útil que cuando trabajemos con teorías nos preguntemos dónde, cuándo, bajo qué circunstancias, con quiénes y para qué propósitos han nacido estas teorías. No, no hay que agarrar cualquier teoría y pensar que es la única que existe y que es la más pertinente, sino que las teorías son eso, herramientas, ¿no ve? Para aprender con H intermedia, ¿no? La realidad, y por lo tanto tenemos que ver cuál es la mejor herramienta para nuestros propios propósitos, ¿sí? Y esto, de todas maneras, no es tampoco una herramienta así aséptica, ¿no ve? No es como que necesito colgar un cuadro y entonces agarro un clavo y uso el martillo, y si no tengo un martillo uso un alicate, y finalmente si no uso la suela de mi zapato, no sé. O sea, no es tampoco una herramienta de esa naturaleza, ¿no? Porque las teorías, como antes les mencionaba, están traduciendo visiones de mundo, y entonces suponen, digamos que unos contenidos que son de orden filosófico, ¿no? Porque nos dicen cuál es nuestra idea de realidad al final de cuentas. Tienen un contenido también las teorías que es de orden histórico, porque en función de cómo definamos la comunicación estamos dando cuenta de la naturaleza de nuestra sociedad, ¿sí? De nuestro proyecto de sociedad, cómo
cómo a mí me parece que tiene que ser esta sociedad en la que vivo, o cómo es en mi lectura actual esa sociedad en la que estoy inmerso, ¿no? Entonces, las teorías tienen una carga política, pero por lo tanto también una carga ideológica. Ahora, en, eh, en términos así muy gruesos, y por todo lo que ha ido aconteciendo en la trayectoria de las teorías de la comunicación, podemos encontrarnos, creo yo, tres grandes corrientes. O sea, si queremos agruparlas las teorías para hacerlas un poco más manejables, porque, y esto siempre que puedo hablar de este tema lo digo, cuando nos acercamos a libros de teorías de la comunicación, vamos a enfrentarnos a una especie de archipiélago, ¿no? Hay una cantidad así numerosa de teorías. Diferentes autores a veces hasta les ponen nombres de los más variados y no nos muestran criterios de afinidad entre esas teorías, no nos organizan esas teorías, ¿no ven? Y cuando llegamos al momento de tener que hacer una investigación que deba estar fundada en alguna teoría, nos podemos extraviar fácilmente. Entonces, lo que a mí me parece que es muy útil es este ejercicio de hacer agrupamientos. ¿Cuáles teorías se parecen entre sí, no ve? ¿Qué tienen en común? Y por lo tanto, ¿cómo se diferencian de aquellas otras que hacen otro grupo y así sucesivamente? Ese ejercicio es el que he traducido en el libro que ustedes han visto, este que se llama Comunicación de las matrices a los enfoques, ¿no? Y los abordajes son justamente grupos, ¿no? Agrupamientos de teorías, ¿no? Y ahí encuentro cuatro grupos en función de sus madres, ¿no ve? Que son las teorías sociales generales. Entonces, dependiendo de qué mamá tienen, les hemos acomodado a estas teorías en un tipo de abordaje. Pero ahora lo que les estoy diciendo es algo que tiene otra entrada, pero más o menos la misma lógica. Les decía, a lo largo de toda la historia de las teorías de la comunicación, lo que podemos hacer agrupándolas de otra manera es encontrarnos tres corrientes. ¿Sí? Esto no tiene que ver exactamente con los abordajes, aunque se superponen en ciertos momentos. ¿Cuáles son estas tres corrientes? Una es la corriente pragmática. Esto sí correspondería bien al abordaje pragmático también, ¿no? ¿A qué se refiere esta corriente teórica pragmática en la comunicación? A todo el grupo de teorías que se han desarrollado especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Y que tienen unas características comunes. ¿Por qué hablamos de pragmatismo? Porque lo que les interesa a, a estas teorías, en realidad a los teóricos que las produjeron, ¿no? Lo que les interesa es que la comunicación tenga alguna utilidad práctica, o sea, sirva para algo. Por lo tanto, estamos hablando de que la comunicación en esta corriente pragmática es considerada un instrumento, o sea, algo que sirve para hacer algo, algo que sirve para lograr algo. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no ve? Si nos remitimos a la coyuntura nuestra de nuevo, lo que vamos a tener es que las campañas electorales, que son una acción comunicacional, están buscando algo útil para quién, para sus emisores, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere ganar votos, ¿no? Es algo práctico. O sea, yo voy a ofrecer algo, voy a hablar en la televisión, o voy a hacer una serie de mensajes en las redes virtuales, bueno, para ganarme adeptos, ¿no? Para ganarme seguidores, ¿sí? Que después traduzcan esa su confianza en mí, en sus votos el próximo 18, ¿no? Bueno, esa es la idea de la corriente pragmática y esta es una concepción típicamente salida de una sociedad como la estadounidense, que estaba, cuando nacieron todas estas propuestas, en el auge, digamos, de su desarrollo económico, ¿no? Había mucho de interés en
canalizar la producción de bienes, sobre todo, y también de servicios, hacia los consumidores. O sea, había que dinamizar mucho el mercado, bueno, y generar un desarrollo capitalista, ¿sí? Y ahí nació la publicidad. Y después esos mismos parámetros fueron aplicados a la política y, entre otras cosas, tenemos el marketing político de esa vía, ¿no? Bueno, la otra gran corriente es la corriente crítica, que es más bien europea, que nace eh, especialmente en Alemania, en Inglaterra, algo en Italia y un poco también en Francia, ¿sí? ¿Y qué hace la corriente crítica? Está esta corriente de teorías preocupada más bien por las consecuencias que tienen los fenómenos de la comunicación en los individuos y en las sociedades. Entonces, qué le interesa a la corriente crítica? Es plantearse el cuestionamiento de la alienación que está sufriendo la gente gracias a la comunicación, ¿no? En su momento, sobre todo la comunicación masiva, ¿sí? Y además se ha de proponer una acción desalienadora, o sea, se trata de buscar la posibilidad de transformar esas estructuras que son enajenadoras, ¿no? De las personas, de los grupos, de los pueblos, bueno, también usando la comunicación. Entonces, en la corriente crítica se critica, ¿no ves? Se cuestiona lo que está predominando como modelo de comunicación, que sería lo pragmático. Ese es un lado de la corriente crítica. Y el otro lado es la propuesta para superar esos constreñimientos que se encuentran, que están siendo aplicados desde las estructuras de lo que en su momento los teóricos de la Escuela de Frankfurt llamaron la industria cultural, ¿no? Que era una especie de poder apabullante que dominaba a las sociedades. Y bueno, la tercera gran corriente en las teorías, la que podemos encontrarnos en esta historia que les mencionaba, es la que podemos llamar crítico-utópica, y es una corriente de teorías que se van desarrollando en América Latina desde los años 60 del siglo XX. Las otras, obviamente, son anteriores, no les he mencionado, pero bueno, la corriente pragmática va a empezar en los años 20, la corriente crítica eh, se podría decir que también en los años 20, ¿no? Con la Escuela de Frankfurt, ¿no? Pero en realidad va a tener sus mejores frutos desde los años 40, y la crítica utópica latinoamericana se desarrolla, como ya señalé, desde los 60, y sobre todo entre los 60 y mediados de los 80. En los últimos años hemos tenido una especie de vacío en esto, ¿no? Estamos bastante obnubilados por algunas modas teóricas, como por ejemplo las del culturalismo, ¿no? O el posmodernismo, o el tecnologismo, ¿no? Probablemente ustedes eh, sean una fiel representación de lo que estamos viviendo y ahorita lo que estamos haciendo, ¿no? Tiene que ver con eso, que es un predominio de las relaciones interpersonales mediadas por estos sistemas tecnológicos en los que juegan un papel clave los equipos móviles. ¿Mm? Eh, y esto a ratos nos lleva a la alucinación, o sea, no llegamos a ver qué puede estar detrás de todo esto, ¿no? Los críticos dirían en términos así muy gruesos que estamos en un nuevo momento de la dominación global, ¿no? Por un grupo de intereses. Bueno, entonces,
Estas tres corrientes, pragmática, crítica y crítico-utópica, son otra manera de agrupar las diferentes teorías por sus intereses y por sus finalidades. ¿Qué quiere hacer la crítico-utópica? También se pone en el lugar de los individuos y de los grupos humanos sometidos, ¿no? Alienados, subordinados, ¿no? Hace la denuncia de esta situación y propone algunas salidas que podrían ser viables para superar esta circunstancia que en los hechos viene a ser deshumanizadora, ¿no? En América Latina, sobre todo, se ha trabajado con la propuesta de la democratización. Entonces, la democratización tiene que ver con, por ejemplo, tener acceso a los contenidos de la información y la comunicación, que hasta ahora sigue siendo algo restrictivo. No sé, por ejemplo, aunque no tenemos datos muy precisos sobre Bolivia, pero algunos que he visto recientemente nos dicen que para los 11 y casi y medio millones de habitantes que dice que somos en el país, ¿no? Hay 13 y medio millones de teléfonos celulares. Entonces uno pensaría que hasta los recién nacidos tienen su teléfono, ¿no ve? Y eso no es cierto. O sea, hay mucha gente que no tiene acceso en Bolivia en este momento a la telefonía celular. Entonces, democratizar en una parte quiere decir eso, ¿no? Que toda la gente pueda tener esta posibilidad. Si pensamos en algo más, como que más fino, digamos, si bien estos 13 millones de celulares estarían activados en el país, ¿cuántos son inteligentes? O sea, ¿con cuántos de esos teléfonos la gente puede navegar en Internet? Pues, ahí se reduce de nuevo el acceso, ¿no? Según algunos datos de la AGETIC, los teléfonos celulares son más o menos la mitad de los que están activados en el país. Entonces ya tenemos un acceso mucho más recortado, ¿no? Y aún con 6 millones y medio, digamos, de teléfonos celulares inteligentes, podríamos pensarnos en algo más sofisticado, ¿no? Y decir cuántos de los usuarios de esos 6 millones y medio de celulares acceden de manera inteligente a la navegación en Internet o para qué están usando estos teléfonos. Y ahí podríamos encontrarnos con otros niveles de no acceso, ¿no? A información cualificada, a información que sea de alto valor. Ustedes mismas, hagan una reflexión al respecto. ¿Por dónde navegan? ¿Para qué usan sus celulares? Y se podrán dar cuenta de cuánto están aprovechando o no el potencial que tiene este equipo móvil, que si lo sabemos usar apropiadamente, bueno, puede ser un elemento de desalienación efectivo, ¿no? O de participación en los procesos de comunicación, en los procesos sociales, políticos, bueno. Entonces, la democratización propuesta desde Latinoamérica empieza ahí por el acceso a los contenidos que circulan en la información y va más allá, ¿no? El ideal es que se pueda tener participación en la vida pública mediante los procesos y mecanismos de la comunicación. Y en todo esto entonces estamos encontrándonos con la política siempre, ¿no? Con la política como relación con el poder, como posibilidad de ejercer el poder. ¿Y qué es ejercer poder? A mí me gusta mucho una definición eh, práctica que dice que el ejercer poder significa tener la capacidad de hacer que otra persona haga lo que nosotros queremos, ¿no? Y el poder entonces se manifiesta en diferentes niveles, no solo en lo que clásicamente vamos a llamarlo político, ¿no? Por decir
aquí en el espacio de los partidos políticos, del parlamento, del gobierno. No, o sea, hacemos política en todas partes, ¿no? En la familia, en la educación, en la pareja, en el encuentro deportivo, donde quieran, ¿no? Y bueno, las teorías, entonces, que tienen ese componente político también, como ya les decía antes, podemos identificarlas, eh, voy resumiendo, por los intereses que las guían, por las finalidades que tienen y por los conceptos que manejan. Entonces, de modo muy global, también podríamos decir que en la comunicación hay unas teorías que piensan que la comunicación debe servir para el control. Ahí hay poder explícito, evidente, ¿no? O sea, hacemos comunicación para controlar al otro o a los otros, ¿sí? Y ahí tenemos conceptos que sirven para dar cuenta de eso. Por ejemplo, efectos, ¿sí? Cuando estamos pensando en efectos, estamos queriendo controlar a alguien, ¿no? Cuando estamos pensando en funciones de la comunicación, estamos queriendo que los otros se acomoden a determinados tipos de actividades que a nosotros nos parece que son útiles para algo. Cuando estamos hablando de eficacia en los procesos de comunicación, estamos pensando a la comunicación como mecanismo de control, o sea, como instrumento. Y con esto estamos dándole un poder especial al emisor, al que controla el proceso, al que tiene la primera palabra, al que controla la estructura mediática, al que controla las tecnologías. Bueno. Y bueno, estas visiones teóricas, que serían especialmente las pragmáticas, ¿no? Han de hacer mucho énfasis en el lugar y el papel que tienen los medios tecnológicos en los procesos de comunicación. En el otro extremo, cuando estamos pensando que la comunicación es más bien una posibilidad para entendernos con los otros o hacernos entender con ellos, ¿no? Tenemos otra concepción, ¿no? La, las palabras ahí van a variar, los conceptos van a variar, desde los críticos típicos como ideología, alienación, que ya les mencionaba, o enajenación o dominación, que también ponen en cuestión el poder de los emisores, de los que controlan las estructuras, los aparatos de comunicación, hasta las visiones que dan lugar a otro tipo de conceptos, como en América Latina, que tienen relación con la participación, con el diálogo, con la democratización. No sé si logro expresar lo que significa entonces esta posibilidad de que las teorías sean entendidas como mecanismos condicionantes del ver, ¿sí? Y del decir, ¿no? Y por lo tanto del hacer también. De todos modos podemos intercambiar algún criterio después a partir de sus preguntas, pero eso es algo que debemos tener en cuenta siempre, ¿no? Que las teorías ordenan nuestra relación con el mundo y por lo tanto tenemos que hacer una buena elección cuando manejemos teorías para hacer trabajos de investigación o para hablar de la realidad. Las teorías tienen un carácter político implícito en muchos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nos han enseñado en alguna materia, creo que a todos, que las funciones básicas de los medios de difusión son informar, educar y entretener. Bueno, creo que nunca nos hemos puesto a pensar qué realmente significa eso, ¿no? O de dónde viene, o a quién le interesa que eso sea así. O si esas tres son las funciones, las únicas que puede haber en este planeta para la comunicación.
¿Es que la comunicación no puede hacer otra cosa? Bueno, no sé. Entonces, en ese sentido, digo, hay contenidos políticos implícitos en las teorías. En cambio, en otros casos, como sucede, por ejemplo, en las teorías de la corriente crítica y del abordaje crítico o del crítico cultural, como tengo en el otro esquema, más bien los contenidos políticos de las teorías son manifiestos, ¿no? O sea, uno está viendo a quién se identifica como enemigo, adversario, cuál es el problema que hay que combatir, bueno, pero eso no siempre ocurre entonces. En las teorías tenemos que ser cuidadosos porque podemos estar siendo, eh, sin saberlo, manejados por algunos intereses que de repente no son los más apropiados, ¿no? Y finalmente creo que hace falta recordar que la teoría es tanto un mecanismo como un ejercicio de poder simbólico, porque lo que hacemos es construir un conjunto de símbolos, otra vez como representaciones de algo, ¿no? Que nos permiten no solo ver nosotros la realidad de alguna manera, sino, y aquí viene lo del poder efectivo, nos permiten hacer ver a otros la realidad de una determinada manera. Pero ahí no se queda la cosa, sino que además de hacer ver a los otros algo de una cierta forma, también lo que intentamos cuando manejamos y aplicamos teorías es hacerles creer en eso. ¿Mm? Por ejemplo, a ver, si vuelvo a la coyuntura electoral ya para terminar, si un determinado candidato se presenta como la máxima expresión de la democracia, nos está queriendo hacer ver que eso es así, nos quiere hacer creer que efectivamente es el representante ideal de todos, ¿no? Y por lo tanto nos quiere llevar a su cauce, ¿no ven? Y está usando una teoría implícita. Si dice yo soy el más demócrata de todos, nos está hablando de una concepción de la democracia. No está ahí, ¿no ve? No aparece, no nos explica la democracia es esto y por lo tanto yo soy el más demócrata, ¿no? Sino que tenemos que hacer una deducción, por ejemplo, a partir de su trayectoria, de su comportamiento, de otras ideas que haya expresado en otros momentos, ¿no? Y podremos entender de qué democracia nos está hablando. A eso más o menos es a lo que nos lleva el análisis teórico y la utilización de la teoría cuando hacemos trabajos de observación y comprensión de la realidad. Bueno, hasta ahí creo llego. A una sola cosa me falta, me parece que es lo de los enfoques, ¿no? Porque algo he hablado de los abordajes. Bueno, los enfoques son aplicaciones parciales que hacemos de los abordajes a subáreas, como les decía, de la comunicación o a temas concretos, ¿no? Del campo de la comunicación. Pero desde la matriz hasta el enfoque hay una especie de línea de continuidad que nos arrastra esa concepción que se tiene de la realidad social hasta el fenómeno concreto que vamos a estudiar. Y por eso siempre estamos aportando una visión que está condicionada, ¿no? No es la visión más pulcra necesariamente, ni la verdadera, ¿sí? Ahí tenemos otro problema que nos remite a la muy compleja cuestión de la polémica. Bueno, hasta ahí llego. Si tienen entonces Ok. comentarios, preguntas, adelante, por favor. Gracias. No, gracias a ti, Eric. Creo que ha sido una muy buena síntesis de lo que nos propones en el texto y una forma muy útil, esquemática, de ayudarnos a entender esta diversidad de información que cuando nos acercamos al tema teórico, más que nada en el ámbito de la comunicación, nos puede llevar a perdernos, ¿no? Como tú decías. Bueno, ustedes tienen la palabra ahora, colegas. Aprovechemos este espacio, nos queda cerca de una media hora, un poquito menos, para dialogar
conversar, consultar con el profesor Torrico. Entonces, los y las escuchamos. ¿Qué dicen? Bueno, buenas tardes, profesor Eric. Yo sí tengo una pregunta. Adelante, Eh, por favor. Aquí en su libro hay un concepto que particularmente me ha llamado mucho la atención, que habla sobre la posdisciplinariedad, que lo explica como este afán por disciplinar el estudio, ¿no? Desde el enfoque de la comunicación. Mi pregunta es, ¿cómo está relacionado este concepto con lo que acaba de explicar de estas matrices teóricas sociales que tratan de explicar la comunicación? Ujú. Bueno, a ver, hay una discusión que todavía está en proceso respecto a si la comunicación es o no una ciencia y en ese sentido también si es o no una disciplina, ¿no? O sea, una disciplina vendría a ser una rama del conocimiento que tiene unas pautas bien definidas, por ejemplo, un objeto de estudio preciso, una teoría de sustentación suficiente, unos procedimientos propios de investigación, unos criterios de validación de los resultados de esa investigación y que además tenga una estructura de aprendizaje, voy a decir, de estudio, ¿no? Que esté todo, como dicen los españoles, de estudios reglados, o sea, que todo esté tan bien definido que uno no se vaya a confundir y cuando diga comunicación sepa exactamente de qué está hablando y no se confunda por decir algo con sociología, ¿no? Con antropología o con psicología o lo que fuera. Entonces, esa discusión que se plantea, esta pregunta de si la comunicación es o puede ser en algún momento una disciplina, nos puede conectar con lo que preguntas. Si, si tenemos la disciplina de la comunicación, sería algo muy encerrado también, que necesitaría, desde otras miradas, interactuar con las otras disciplinas. Por ejemplo, a ver, en lo que ustedes están haciendo ahora, van a hacer algunos trabajos de investigación que combine la comunicación con la política. Entonces, ahí ya estamos saliéndonos de lo que podría ser una disciplina estricta, específica, exclusiva, ¿no? La comunicación, y estamos interactuando con otra disciplina. ¿No? Ahí tenemos la bidisciplinariedad, ¿no ven? Cuando tenemos más disciplinas que se encuentran, tenemos la multi, ¿no ven? Cuando el tránsito, el desplazamiento de conceptos de una disciplina a otra se hace relativamente fluido, vamos a tener la transdisciplina, ¿no? O sea, cuando podemos movernos con soltura, ¿no? Digamos, de la comunicación me paso a la política, de la política me paso a la filosofía, de la filosofía me paso al derecho, ¿no? Estoy siendo transdisciplinario. Y la propuesta de la postdisciplina es algo que todavía supera, en mi entender, a la transdisciplinariedad, porque lo que significa es que desaparecen todas las fronteras de las disciplinas, ¿no? O sea, estamos más allá, quiere decir eso, de las disciplinas, la postdisciplinariedad. Y por lo tanto, se disolverían estas barreras, estas fronteras, y más o menos todos podrían estudiar todo, ¿sí? Con unas miradas ultra complejas, ¿no? En nuestro caso, los cuatro abordajes, por ejemplo, tendrían que difuminarse, ¿no? Y entremezclarse, pero ahí tenemos un problema, ¿no? Que es el de la racionalidad. O sea, solo podemos entender
la realidad si le aplicamos alguna racionalidad más o menos estructurada. ¿Mm? Porque si todo vale, si es lo mismo describir la realidad a partir de la observación sistemática con recurso a técnicas de investigación y con un fundamento teórico, que hablar de la realidad de memoria o hablar de la realidad echando las cartas españolas en la mesa, no sé. Entonces ya no tenemos ninguna diferencia en los tipos de conocimiento y tampoco tendríamos unas bases de certeza concreta, ¿no? La racionalidad es la que nos permite conocer un poco mejor la realidad, y entonces la postdisciplinariedad es una apuesta que quiere disolverlo todo y entremezclarlo todo y no viene a ser algo que resulte útil para nuestros propósitos académicos. Muchas gracias, profesor. Ok, muchísimas gracias a ti, Natalia. Eh, Tenemos todavía tiempo, los escuchamos, las escuchamos. Si es posible, cuando tomen la palabra, activen la cámara para que el profesor Eric pueda también conocerlos, saber con quién está hablando, más allá de la foto que tenemos en la mayoría de los casos. No necesariamente sobre el texto, tal vez al profesor Eric también le interesaba conocer sobre los temas que están pensando trabajar. Podrían hacer algún comentario sobre los temas que están queriendo abordar en este semestre con la materia en la que estamos trabajando. Uh -huh. Profesor Eric. Adelante, Brigitte. Ok. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Yo quería comentarle que es nuestro tema de investigación. Perdón, De... no te oigo bien. Oh my God. A ver. Ahora sí me pueden escuchar. Ajá. Perfecto. Adelante, adelante. Como le comentaba, mi grupo y yo estamos trabajando, tratando de investigar acerca de los memes políticos en tiempos de elección, ¿no? Este tiempo de elección en Bolivia. Entonces, no sé, ¿qué teorías nos podrías recomendar para esto en cuanto a imagen y fondos de los memes? A ver, pero qué cosa están queriendo analizar? ¿Cuál es su propósito? O sea, El ¿qué uso. quieren sacarle de los memes? Ah, El uso que utilizan algunas páginas en Facebook, cómo utilizan los memes para que las personas y los jóvenes se informen de qué está pasando con los candidatos a las elecciones y en las elecciones también. uh-huh. Mm. A ver, pero el uso, ¿en qué sentido? Voy a insistir. Una cosa puede ser analizar, por ejemplo, las estructuras de los mensajes, ¿no ve? O sea, cómo están hechos esos mensajes, con qué elementos, qué tipo de lenguaje usan, si tienen diseño visual, si hay apoyo de audio. O sea, ese es un tipo de análisis, ¿no ve? Eh, Pueden ver la retórica en los mensajes, o sea, cómo es que están manejando el discurso, por ejemplo, ¿Mm? Que puede ser diferente. Uh-huh. Podrían ver cómo está haciendo parte el meme dentro de una estrategia mayor de campaña, por ejemplo, ¿sí? O sea, ¿qué lugar Uh-huh. ocupa eso eh, frente a otros recursos, qué sé yo, que pueden ser las caravanas, los spots televisivos, no sé.
Entonces, habría que aclarar un poquito el rumbo, digamos, de la búsqueda que van a hacer y por lo tanto eso nos va a llevar, creo, a encontrar mejor el sentido del trabajo, ¿no? Porque las teorías lo que hacen es eso, es darles un sentido. Por ejemplo, a ver, estoy viendo mi tablita de enfoques en el libro, ¿sí? Si yo usara un enfoque que se llama la construcción de hegemonía, ahí tengo una preconcepción, o sea, lo que estoy entendiendo es que la comunicación sirve para desarrollar consenso, o sea, para ganar consenso, ¿no ve? Entonces, si uso ese modo de entender la comunicación y lo aplico al análisis de los memes, ¿m? Voy a tener un tipo de producto final, ¿sí? Si uso otro enfoque, por ejemplo, uh, de, la, de los usos y gratificaciones, ¿no? Que es un gringo más clásico. Entonces, ¿qué voy a tratar de buscar? Es qué le están ofreciendo los memes al receptor de esos memes, ¿sí? Para que los aprecie, para que sienta que le brindan un tipo de información útil, de servicio, de aclaración, de complemento, de beneficio, y por lo tanto el sentido del trabajo es algo diferente. ¿Mm? Entonces, las teorías nos sirven para eso, ¿no? Para definir el rumbo de nuestra investigación. A eso me refería cuando preguntaba qué es lo que estamos buscando, digamos, con ese trabajo, ¿no? Más allá de lo operativo. Lo operativo puede ser, vamos a analizar los mensajes de los memes, ¿sí? Pero ¿para qué voy a analizarlos? Y desde qué punto de vista, ¿sí? Entonces ustedes tendrían que encontrar ese rumbo a partir de sus propios intereses, ¿sí? Eh, porque, no sé, por decirles algo, yo podría sugerirles, hagan esto desde esta perspectiva, ¿no? Pero de repente no es lo que al grupo le motiva, le convoca. Entonces habría que aclarar un poquito eso y tiene relación, por lo tanto, con el objetivo de conocimiento que se van a plantear ustedes en el trabajo de investigación. ¿Qué queremos conocer al hacer este análisis de los memes en la coyuntura electoral? Muchas gracias, profesor. No de nada. Hola, hola. Se le escucha. Sí. Sí, muy bien. Decía que si alguien más, gracias Bri, alguien más quiere aprovechar el espacio en función al tiempo que nos queda todavía para hablar ya sea de los planteamientos que hace el profesor Torrico en el texto que hemos revisado o en función al trabajo que están pensando llevar adelante. Creo que la precisión que hacías, Eric, es muy pertinente, ¿no? Muchas veces caemos en esto de, a ver, ¿cómo nos sugiere, qué texto o qué teoría nos sugiere? Pero la pregunta del principio es, ¿qué estás buscando conocer? ¿Cuál es tu motivación en términos a este fenómeno, a este hecho que has identificado como algo que ha motivado el interés de llevar adelante un estudio sobre ello, ¿no? Y esta información es determinante porque a partir de esta información, de lo que yo busco conocer, entender, determinar de esa parte de la realidad, es que un abordaje o un enfoque puede ser más pertinente
que otro, ¿no? Lo que tú decías, en mi propio planteamiento puede estar ya implícito, de alguna forma, esta mirada que yo hago a la realidad, ¿no? Así es. Sí, esa es, creo, la clave que hay que hallarle, ¿no? A la teoría, porque a veces se nos hace muy, no sé, como oscuro el fin que tiene una teoría, ¿no ve? O sea, Ujú. yo he escuchado mucho, seguramente Carlos también, en los años de docencia, ¿no? Que las teorías son aburridas, ¿no ven? No sirven para nada, ¿no? En Difíciles vez de de teorías entender. debían enseñarnos algo concreto, o sea, cómo hago un guión, qué sé yo, para una historieta o lo que fuera. Pero no le encontramos esta pequeña cosa, digamos, que es la clave de la teoría, ¿no? Que es que nos da la pista para entender aquello que observamos, ¿no? Y la teoría de alguna manera es un preconcepto, es un prejuicio, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el grupo que ha escogido los memes para estudiarlos, ¿por qué lo ha hecho? Yo? ¿Por qué los memes y no las entrevistas a los candidatos, supongamos, ¿no? Ahí ya tenemos un criterio de valoración, ¿sí? Los memes interesarán hay que explicitarlo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos queriendo hacer esa indagación sobre eso? Y además en esta coyuntura, porque igual podríamos hacer los memes sobre el Día de la Madre, no sé, ¿no? Puede ser otra cosa. Entonces, ¿por qué? Y eso, como dices, Carlos, sí nos puede llevar a que también, voy a decir, tomemos conciencia, o sea, hagamos explícita nuestra base teórica, ¿no ve? Ujú. ¿Desde qué teoría ya estamos pensando, así como intuitivamente? ¿No? Y lo que hay que hacer después es nada más ya ponerle eh, carne a eso, ¿no? Darle cuerpo, afirmarnos en esa elección que hemos hecho, si es la adecuada, o si no, buscar alguna variación que resulte más pertinente, ¿no? Así es. No, sin duda. Y esta es la forma, pienso yo, ¿no? Porque cuando nos acercamos a la teoría de la otra manera, ¿no? Como, a ver, una suerte de menú de donde voy a elegir con Ujú. cuál me quedo para... La cosa como que se distorsiona, ¿no? Porque en realidad partimos de estas preocupaciones naturales, iniciales, que han hecho que yo preste atención a una cosa y no a otra, y estoy tratando de encontrar más bien este respaldo o estas luces que me permitan ir profundizando esta mi preocupación o interés sobre esta parte de la realidad que me ha motivado, ¿no? Yo al inicio, por ejemplo, te comentaba que hay otro grupo, y no sé si se animan a comentar algo, pero hay un grupo que se está proponiendo ver qué diferencias existen o no en el tratamiento informativo en el canal estatal antes y después de esta transición que hemos vivido, ¿no? Del anterior gobierno, las anteriores elecciones y después del conflicto de los 21 días. Entonces, ahí también hay una noción implícita de que los que detentan el poder en el ejercicio del gobierno constituido de una o de otra forma, hacen un uso particular de los medios, y en este caso un medio público estatal, ¿no? Entonces, esta es la forma de ir mirando y teniendo claro por qué me ha llamado la atención esto y no otra cosa. Podríamos habernos preguntado muchas otras cosas sobre el contenido que presenta el canal estatal, por seguir con ese ejemplo, ¿no? Ujú. Correcto. Claro, no sé, no es fácil de explicar, pero las teorías no son algo que está establecido de una vez y para siempre, ¿no ve? Sino que, por eso decía, son unas herramientas que nosotros las podemos ir usando, adecuando, adaptando, pero también al mismo tiempo desarrollándolas, ¿no?
porque como las teorías no dicen todo de la realidad, por ejemplo, yo no sé que haya una teoría sobre el meme político bien definida, ¿sí? Ujú. Eh, yo tengo ahora una tesista en la UMSA, por ejemplo, que está trabajando sobre la caricatura política, igual en un momento electoral de Bolivia, ¿no? Y entonces no vamos a encontrarnos una teoría sobre la caricatura política en tiempo electoral, digo, ¿sí? Probablemente vamos a tener teorías sobre periodismo político, ¿no? Sobre el arte y la política. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es recuperando conceptos y armando eso, ¿no? Armando nuestra propia elaboración, nuestro propio cuadro teórico. Eso es lo que se llama un marco teórico, ¿no? Que yo voy agarrando partes que sean pero coherentes, ¿no? Claro. Eh, de un mismo abordaje, se diría en este caso, ¿sí? O sea, que todo sea pragmático, que todo sea crítico, no puedo mezclar chicha con limonada, ¿no? Y voy armando un cuadro que sirva para explicar el fenómeno que quiero estudiar. ¿Mm? Entonces, es un trabajo intelectual el que hay que desarrollar, es un trabajo creativo. Y creo que hace falta añadir que, por lo tanto, los enfoques también pueden, los enfoques son como algo abierto, o sea, no es que estos que yo he puesto en la lista, en el libro, son todos los que existen y nada más, ¿no ve? Sino que cada investigación nos puede ir proporcionando un nuevo punto de vista sobre algo, ¿no ve? Vuelvo a decir esto de los memes, digamos. No hay un enfoque así específico, ¿no ve? Para esto, pero podríamos desarrollarlo, ¿no? Pero aplicando los criterios más generales que nos permitan dar cuenta de eso, pero por eso, repito, hace falta tener un poco más claro el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Hacia dónde estamos apuntando con ese trabajo? En el otro ejemplo que me decías, del canal 7, Ujú. también las opciones pueden ser diversas, ¿no ve? Porque yo puedo hacer una crítica del, del, del aprovechamiento gubernamental y la manipulación de la información, no sé qué, pero puedo también hacer un trabajo sobre lo mismo, más bien mostrando cómo desde una estructura gubernamental se maneja la información, pero sin ser Crítico. cuestionador de eso, ¿no? Claro. Ujú. Incluso puedo más bien ser lo contrario, decir, miren qué bien que se hace esto de esta manera y son muy innovadores y no sé qué, ¿no? Pero por eso el enfoque en realidad nosotros lo ponemos en la investigación. Digo una última cosita, Carlos, si me permites, creo que medio minuto o algo así. Eh, Claro. la idea de enfoque es muy útil para entender, creo, en general lo que pasa con la teoría y su utilización. Siempre uso este ejemplo del visor de una cámara, ¿no? Cuando vamos a tomar una fotografía, la enmarcamos dentro de los límites del visor de la cámara, ¿sí? O sea, encuadramos, ¿no ve? La imagen. Eso es lo que vamos a ver en la foto. Y nuestra cámara, si no tiene zoom o lo que fuera, ¿no? Nos ha de permitir tomar una determinada imagen, y esa imagen no más, no otra, ¿sí? Eso es lo que hace una teoría. La teoría nos enmarca, por eso hablamos de marco teórico también, ¿no ve? Nos mete, digamos, la realidad dentro de un marco, de un cuadro, de un encuadramiento, y solo eso es lo que podemos ver desde esa teoría. Pero si nuestro propósito es mirar otra cosa, mirar más allá, entonces tenemos que buscar otro encuadre, otra teoría, ¿sí? Y entonces los conceptos tienen que ajustarse a nuestras necesidades de observación. Y por eso es totalmente correcto lo que dices, no tenemos que partir de,
a ver, esta teoría dice esto y por lo tanto yo voy a ver eso, ¿no ve? Sino que tengo que yo plantar el enfoque que quiero y ahí hallar a qué teoría se aproxima o se corresponde ese enfoque que estoy queriendo aplicar, digamos. Y si no hay uno que sea exactamente útil, entonces lo construyo. En ese sentido, los enfoques son abiertos, ¿no? Y en esa línea también, para ir cerrando, porque estamos sobre la hora y no quiero abusar de tu tiempo ni el de los estudiantes, que algunos tienen clases a continuación, pero decir claramente que la teoría no queda en esa abstracción, sino que después cobra una expresión práctica en los aspectos metodológicos, por ejemplo, cuando tenemos que hacer todo el trabajo de operacionalización de esas variables o esas categorías que queremos observar en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, y dependiendo de ese abordaje que hemos realizado, si volvemos al ejemplo clásico del uso de los medios y partimos de las funciones tradicionales asignadas a los medios, de que informa, educa, entretiene, podríamos tal vez construir, si hemos trabajado desde esta mirada, una operacionalización de esa variable denominada uso que le puede dar las personas a un medio enmarcado en esta mirada, ¿no? El uso va a ser de información, de entretenimiento, de educación, y esto está definido desde este abordaje, pero ya tiene una expresión concreta en lo que yo voy a ir a observar, a preguntar, a medir o a lo que tenga que hacer según el diseño metodológico que haya construido, ¿no? Exactamente. Claro, porque el uso también puede ser crítico, ¿no? Exacto. Por eso depende de nuestro punto de vista, ¿no? que es el enfoque que estamos, ¿no? El enfoque que estamos haciendo nosotros. Y eso va a determinar esta operacionalización. Así es. Nosotros vamos a definir los conceptos, ¿no? Exacto. Y vamos a ver lo que esos conceptos nos permitan ver. Esa es la idea. Así es. Bueno, sin duda habría mucho más que decir, pero estamos sobre el tiempo y estamos ya un poco más de una hora. Quiero agradecerte, estimado Eric, por el tiempo que nos has destinado. Pienso yo que la información que nos has compartido ayuda de gran manera a ubicar y a poner en su debido lugar el tema de las teorías y la forma en la que podemos abordarlas. Espero y confío en que esta información va a ser de utilidad para el trabajo que vamos a encarar de aquí en adelante con los diferentes grupos en sus diferentes temas. Y pues más nada, dejar acá el agradecimiento una vez más a ti, al tiempo que nos has destinado, y seguro de contar contigo en algún otro momento. Esperamos que podamos aprovechar estos espacios que hoy nos facilita la coyuntura y la tecnología, ¿no? Me mencionabas el último textito que nos has compartido en otro espacio, o sea que voy a ver de compartirlo también con los estudiantes. No sé si quieres hacer alguna mención a ello ya para ir cerrando. Sí, es un texto que se llama Repertorio Estratégico para la Investigación Comunicacional y que da cuenta en términos generales de cómo se lleva adelante un proceso, ¿no? Qué elementos tiene, pero lo más útil, práctico, me parece que está ahí, es una descripción panorámica, pero bastante extensa en cuanto a su cobertura, de las técnicas principales que podemos usar en la investigación comunicacional, ¿no? Porque no hay, hasta donde yo he visto, un manual, digamos, metodológico específico para comunicación. Entonces, esto trata de acercarse a ese propósito y ojalá lo puedan revisar y también utilizar hasta donde sea posible en la materia. Claro que sí. Y gracias. Muchísimas gracias, Eric, y gracias a todos por su asistencia y participación. ¿Sí? Estamos en contacto. Un abrazo.